Bienvenidos de vuelta. Yo soy Luis Cruz. En esta serie estoy leyendo 52 libros de autoayuda o superación personal, intentando aplicar las mejores enseñanzas de cada libro en mi vida y recomendándoles algunos de ellos para que ustedes las apliquen también si les interesa. El libro de esta semana, como todos, lo van a poder encontrar en la descripción si les interesa leerlo ustedes mismos. El libro se llama The 4-Hour Work Week o La Semana Laboral de 4 Horas de Timothy Ferriss. Es un libro muy famoso sobre productividad y cómo hacer dinero, que en lo que se centra es la idea de dedicar el mayor tiempo posible a las cosas que nos interesan, que nos gustan, que son útiles para nosotros y intentar reducir de la mejor forma posible el tiempo que le dediquemos a cosas inútiles o a simplemente trabajo repetitivo, entre otras cosas, ¿no? Es una forma distinta de vivir conforme a lo que dice el autor. El sistema se divide en 4 pasos, así que vamos a hablar sobre cada uno de ellos. El sistema se llama DEAL, por sus siglas en inglés, D-E-A-L. Y vamos a empezar obviamente por el paso 1, que es definition o definir. Y de lo que se trata es encontrar cuáles son nuestros objetivos, si vamos a ahorrar tanto tiempo y si vamos a poder dedicar menos recursos, tiempo a trabajar, en qué vamos a utilizar ese tiempo que ahora vamos a tener disponible, ¿no? Cuáles son nuestros objetivos últimos, cómo es que queremos vivir. Entonces de eso se trata toda esta sección y nos habla sobre varios conceptos interesantes, como esa idea de, en vez de retirarnos después de haber trabajado 30 años, el intentar hacer pequeños retiros durante nuestra vida, viajes largos que nos permitan separarnos de lo que estamos haciendo, recalibrar nuestro sistema y regresar a trabajar otra vez con todo, ¿no? Y la idea es que una vez que tenemos claros cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos ser, lo que queremos hacer y lo que queremos tener, una vez que sabemos eso, vamos a poder establecer un esquema claro de cuánto dinero necesitamos obtener cada mes, cada semana, cada día para alcanzar esos objetivos, ¿no? Y de lo que se trata el libro es de hacer las cosas hoy en vez de tener un plan a 20 años. Se trata de empezar a actuar de inmediato para lograr lo más pronto posible alcanzar esos objetivos, esas metas. Algunos de los conceptos que me interesaron y me gustaron en esta primera parte son la idea, por ejemplo, de la relatividad del dinero. Obviamente $100 en Tailandia para hacer lo que nosotros queramos valen mucho más que $100 en San Francisco para pagar un día de renta. Entonces, esa idea de que la acumulación de recursos no es lo que nos hace ricos, sino la capacidad o la libertad para utilizar esos recursos como nosotros queramos. El hecho de poder hacer lo que queramos, cuando queramos, donde queramos, con quien queramos, nos da más riqueza que el tener una cuenta bancaria con muchos ceros. Entonces, creo que ese concepto, si lo tenemos claro durante el libro, es mucho más fácil intentar aplicar este sistema, que me parece muy útil. Otra cosa que me parece muy interesante es la idea de no sobrevalorar a nuestra competencia. El hecho de que cuando estemos intentando competir con alguien en cualquier sentido, pensemos seguramente están más preparados, seguramente son mejores, seguramente saben más, y que no intentemos considerarnos menos que esas personas, no porque ellos no estén preparados, simplemente porque tendemos a exagerar las capacidades de otros y a olvidar que nosotros tenemos también muchas ventajas comparativas. Entonces eso me agrada, esa idea también de te lo tienes que creer tú, y una vez que te lo creas puedes intentar obtener o alcanzar metas aunque te parezcan lo más absurdas, imposibles de alcanzar. A veces esas metas que parecen absurdas o imposibles de alcanzar son más fáciles de alcanzar porque nadie las está buscando, y creo que ese concepto me gusta también. O sea, esa idea de tienes que ser a veces poco razonable, y cuando eres poco razonable con tus metas es más probable que las alcances. El segundo paso es la E, elimination o eliminación, que básicamente de lo que se trata es encontrar la perfección a través de reducir en vez de aumentar. Siempre el autor nos recuerda que es más fácil eliminar lo que no sirve que ir agregando cosas para intentar resolver problemas, ¿no? Y este concepto creo que es muy útil, además de que es más económico, nos permite quitar todas las partes de un proceso que no funcionan,
reemplazarlas si hace falta, pero en muchos casos no hace falta ni siquiera reemplazarlas, simplemente hay que eliminarlas, ¿no? Y es lo que él nos dice. La mayoría de las cosas que nos distraen en la vida son cosas o que no son útiles o que no son relevantes para nosotros o sobre las que no podemos actuar. Por ejemplo, las noticias. Por eso este es otro de los autores que no le gusta estar escuchando ni leyendo noticias. Lo que dice es: mientras sean noticias sobre las que yo no puedo hacer nada, no me sirve esa información, entonces prefiero no tenerla. Él también apoya mucho la idea de ser lo más económico posible en la información que recibimos. Nos dice, entre más información tenemos, nos distraemos más fácilmente. Entonces, si ya sabemos lo que queremos, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las cosas que no nos permiten alcanzar esos objetivos. Tenemos que eliminarlas. Él lo que dice es que el secreto es reducir el tiempo de trabajo aumentando el ingreso, ese es el sueño, obviamente, y que la automatización es lo que nos hará libres. Ya llegaremos al tema de automatización, pero pues ya lo empieza a mencionar en esta parte de eliminación. Otro de los conceptos importantes aquí es que el hecho de dedicarle mucho tiempo a algo no lo vuelve importante. Y esto creo que sonaría en oposición directa con la idea del principito de que las cosas valen por el tiempo que se les dedica. Pero creo que se pueden combinar ambas ideas. Al final, si las cosas a las que les dedicamos tiempo no son relevantes, no las vamos a volver relevantes por dedicarles tiempo. Lo que le da valor a las cosas no es necesariamente que nos hayamos tardado en hacerlo. Si hacemos una lista de teléfonos simplemente porque nos costó muchísimo tiempo hacerlo, no quiere decir que eso sea útil o que sea valioso. El valor de las cosas nace no tanto de el tiempo en horas que le dedicamos a algo, sino el interés, realmente la importancia que le damos nosotros al ofrecer nuestro esfuerzo y nuestro tiempo a algo. Entonces creo que hay que entender que no por dedicarle tiempo a algo en automático se vuelve valioso, y tampoco el hecho de que algo sea muy rápido o eficiente le quita valor. Pero bueno, el autor aquí es muy claro en que es más valioso ser efectivo que ser eficiente. Podemos ser eficientes en cosas poco importantes y eso no sirve de nada. Lo importante es ser efectivo, o sea, lograr dedicarle el tiempo a las cosas que nos sirven como personas y que nos hacen crecer o que nos avanzan hacia nuestros objetivos. Y aquí el autor habla de dos leyes muy importantes que son la ley de Pareto. Y a lo que se refiere la ley de Pareto es básicamente que el 80% del esfuerzo representa el 20% de los resultados. Y esto se aplica en muchísimas cosas, desde economía, temas financieros, pero también se puede aplicar en productividad. Y de lo que se trata básicamente es entender que la gran mayoría del esfuerzo da los menores resultados y que a veces, y en general por este Pareto, el 20% del esfuerzo lleva al 80% de los resultados. Entonces, tenemos que encontrar cuál es ese 20% de esfuerzos que nos están dando el 80% de resultados. Y cuando hablamos de resultados puede ser dinero, pero también puede ser felicidad. ¿Qué de mi día? ¿Cuál es ese 20% de mi día que me da el 80% de alegría o que me hace el 80% sentirme satisfecho, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que valen más? ¿Cuáles son el 20% de mis amistades que realmente me hacen feliz? El 20% de las cosas que me estresan más, porque eso es lo que debo eliminar. Entonces, a eso se refiere con el 80-20. La ley de Pareto se aplica en muchas cosas, pero bueno, el libro la menciona. Y la otra es la ley de Parkinson, que básicamente se refiere a que una actividad, la que sea, va a crecer en importancia aparente en la medida en que le pongamos un tiempo mayor para poder completarse. ¿Y a qué se refiere esto? Simplemente es la idea de que si nosotros tenemos una tarea, la que sea, y sabemos que la tenemos que terminar en media hora, vamos a trabajar de inmediato y vamos a lograr terminar en media hora, sea lo que sea, salga como salga. En cambio, si alguien nos dice, tienes que preparar esta lista que pudiste haber hecho en media hora, pero tienes 2 meses para hacerlo, lo único que genera es, primero, que la importancia aparente de la lista crece, porque decimos, tenemos 2 meses,
voy a planearlo, voy a prepararme, habrá mes y medio que no hagamos nada y de repente vamos a lograr tardar 2 meses en crear una lista. Y eso es lo que pasa. Las tareas crecen, se ensanchan, o como quieran ver, en la medida en que les damos espacio. Si nosotros decidimos que tenemos que acabar las cosas en media hora las vamos a terminar. Entonces el libro nos recomienda a veces crearnos fechas finales, fechas fatales o simplemente horas para terminar las cosas. Aunque nadie nos las esté poniendo, nosotros debemos ponérnoslas y ser muy agresivos con ellas para terminar lo más pronto posible. Y la ley de Parkinson creo que sí aplica para todo lo que hacemos. Realmente creo que a todos nos ha pasado el hecho de que de repente pensamos que no hay suficiente tiempo para hacer algo. Lo tenemos que terminar en un día y resulta que en un día podemos terminar un ensayo de 20 cuartillas cuando la vez pasada tardamos 2 meses. Es justo esa idea de la importancia aparente de las cosas. Y por último, en esta sección, el autor nos habla sobre los tipos de interrupciones que tenemos en la vida y cómo debemos eliminarlas. La primera son las cosas que simplemente nos hacen perder el tiempo, ¿no? Que son alertas en el celular, correos electrónicos que no nos importan, llamadas telefónicas, juntas innecesarias o inútiles. Todo lo que sea inútil, innecesario, poco importante o sobre lo que no tenemos un impacto, lo debemos eliminar. No lo necesitamos en la vida. Entonces, quitar alertas, revisar correo electrónico una vez al día, dejar de tomar llamadas. Si la gente nos llama, se tiene que acostumbrar a escribirnos. Entonces, básicamente la idea es acostumbrar a otros a que así es como trabajamos, y eso lo que permite es, por lo menos en mi experiencia así ha sido, que las emergencias empiezan a desaparecer porque la gente sabe que aunque te llamen no vas a contestar. Entonces, si tenían que atender una emergencia, no la van a atender contigo, porque las emergencias se crean, son cosas creadas normalmente. Rara vez, a menos que seas bombero, a menos que seas doctor, a menos que seas policía, rara vez una emergencia es algo que tienes que cumplir tú en ese momento. Es muy poco probable, ¿no? Por eso hay que saber, y la gente sabe, que si solo contestas el teléfono en casos de emergencia, solo te van a llamar cuando de veras sea algo en lo que tú tienes un impacto y que tú puedes resolver. Si no lo puedes resolver tú, ¿cuál es el punto de que te busquen a ti? No tienes por qué contestar, no aceptes la interrupción, básicamente. Y otra cosa son esas actividades que sí tenemos que hacer, que sí son útiles, pero que son repetitivas y no tan valiosas. Entonces, lo que recomienda el autor es hacer esas en conjunto, unir tantas actividades de ese tipo como sea posible. Un ejemplo es contestar correos electrónicos, hacerlo una vez al día. Si ya vamos a ir al centro comercial por algún motivo, aprovechar para recoger ropa de la tintorería, para comprar cosas en el súper, para pagar la tarjeta si es que no lo habíamos hecho, para hacer un trámite en alguna compañía de teléfono que tuviera su oficina ahí, lo que sea, aprovechando el viaje al centro comercial y así solo ir una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, en vez de estar perdiendo tiempo en estas actividades de forma permanente. Entonces, eso es otra de las recomendaciones. Y por último, las fallas de poder o cuellos de botella, que esto por lo menos a mí me ha pasado mucho, son esas actividades que requieren una aprobación por nuestra parte, que nosotros tenemos que aprobar a lo que le tenemos que dar visto bueno, y que nos obligan entonces a perder el tiempo en revisar cosas que tal vez no necesitamos revisar. Aquí la recomendación del autor, y creo que es muy valiosa, confiemos en que las personas con las que trabajamos o a las que les pedimos algo saben lo que están haciendo. Confiemos en que las personas son inteligentes, saben lo que necesitamos y lo que hay que hacer. Entonces, dejémoslas trabajar, no estemos tras ellas, no estemos obligándolos a pedir aprobación para cada cosa. Y una vez que permitimos que la gente trabaje, va a trabajar mucho mejor. Así que quitémonos, ya no sé hablar, del cuello de botella. O sea, muchas personas somos el cuello de botella. A mí me ha pasado en mi negocio, yo soy el cuello de botella, yo soy lo que impide que crezca el mismo negocio. Entonces, dejemos a un lado esa mentalidad de que tenemos que hacer que todo pase por nosotros y quitemos esa también mentalidad de que todo tiene que pasar una aprobación o una revisión, ¿no? Permitamos que la gente trabaje, confiemos en su sentido común. El punto 3 se refiere a la A de automatización.
Y esto es muy, muy importante. Aquí hay que considerar que el libro no es muy reciente, entonces hay algunas cosas que no son exactamente actuales. De hecho, les voy a decir, el libro se publicó originalmente en 2007. Así que algunos de los conceptos que menciona aquí ya están un poco superados, pero se pueden aplicar, nada más hay que actualizarlos. De lo que se trata la automatización es la capacidad de delegar. En el caso del libro se refiere mucho a delegar a asistentes virtuales, que honestamente yo nunca lo he probado, no sé qué tan bien funcionen. Él se refiere a personas que están, por ejemplo, en la India y a los que les podemos pedir ciertas tareas repetitivas, no tan complejas, que se pueden hacer de forma remota, y esas personas nos ayudan con esas tareas. Y dependiendo del nivel de asistente virtual, puede ser hasta tareas más complejas, ¿no? Yo nunca lo he hecho, pero yo lo que hago actualmente en mi negocio, delego lo más posible para que yo me dedique a las cosas en las que yo creo que puedo dar un beneficio real, y las personas que me ayudan o que trabajan conmigo se dediquen a las cosas en las que ellos creo que pueden hacer más diferencia o dar un beneficio mayor por su parte. Entonces, no he trabajado con asistentes virtuales, con ayuda virtual, en otros lugares del mundo, pero es una opción. El libro, de hecho, nos da hasta las páginas para buscar a estos asistentes virtuales en otras partes del mundo. Lo que no menciona el libro y que vale la pena, por lo menos desde mi punto de vista, es automatizar con máquinas. De hecho, lo menciona, pero no tan bien, porque en ese momento no era tan común, pero actualmente hay muchos sistemas que nos permiten trabajar menos tiempo, porque un programa nos ayuda a ahorrar tiempo, ¿no? Ya sea aprender a usar Gmail de una mejor manera, el hecho de utilizar Drive para tener documentos disponibles o cualquier nube, la capacidad que tienen ahora simplemente los sistemas de ayudantes digitales, virtuales, no personas, sino una Alexa que nos puede ayudar en ciertas actividades y muchas otras cosas. El software en general se ha vuelto mucho mejor que la mayoría de las personas en muchas cosas, entonces creo que de ahí la automatización, nos podemos enfocar más en esa parte de software que en personas, aunque si a alguien le interesa recibir ayuda de una persona y quiere que sea realmente un ser humano el que le esté apoyando, existe la posibilidad de contratar personas en otro lugar del mundo que nos ayude. Yo la verdad es que no lo había analizado ni siquiera antes de leer el libro, pero es un concepto interesante. Ahora, la importancia de delegar es precisamente quitarnos de la ecuación para dedicarnos a otras cosas. Entonces, saber delegar es extremadamente importante, y hay dos factores que creo que el libro menciona muy bien y que son muy importantes, que es: cuando deleguemos debemos dar instrucciones muy claras, debemos dar objetivos claros y además debemos decir en cuánto tiempo queremos recibir un resultado, que eso permite dar simplemente una instrucción que se puede seguir. Es extremadamente importante, de hecho lo vimos en el Principito también. El dar órdenes razonables es muy importante, y el hecho de que antes de delegar tenemos que tener claro que ya eliminamos toda la parte ineficiente de nuestro proceso, porque al delegar o al automatizar algo ineficiente, lo único que vamos a lograr es replicar ineficiencia. Entonces, tenemos que delegar una vez que eliminamos todo lo ineficiente de nuestro proceso, entonces podemos empezar a delegar. Este capítulo se enfoca después mucho en la creación de esa empresa o ese negocio que nos va a permitir llegar a los montos que necesitamos para cumplir con nuestros objetivos y para vivir como queremos. No voy a entrar en detalles sobre esa parte porque de verdad, llega a números específicos. Entonces hay dos cosas. Uno, los números no están tan actualizados por la edad del libro. Y dos, creo que si quieren entender más cómo se crea un producto y cómo llegar a ese punto en el que podemos vender un producto, vale la pena leer el libro. Pero en términos generales, la idea es crear un producto que se pueda vender de forma escalable. A lo que se refiere es que podamos vender cada vez más productos sin necesidad de
meternos en ese negocio sin que nosotros estemos físicamente en ningún lugar, que el negocio pueda ir creciendo de una forma automática y que nos dé la mayor cantidad de dinero con el menor esfuerzo posible, básicamente. De eso se trata, no de hacer una empresa gigantesca, no está pensando en cambiar el mundo, simplemente en tener el dinero suficiente para alcanzar nuestros objetivos que establecimos en la primera sección del libro. Y por último, la L se refiere a liberación. ¿Y de qué se trata la liberación? El punto en el que ya tenemos el ingreso necesario, el dinero necesario para vivir como queremos. Y aquí el autor se refiere simplemente a hacer mini retiros, en vez de un retiro después de 30 años de trabajo, hacer retiros de 3-6 meses en que nos podemos alejar de todo y no pensar en nada laboral, irnos a otro país. Él recomienda siempre viajar a otro país para conocer otras culturas, para desarrollar ideas distintas en nuestra mente. Entonces, pensando que además, en muchos casos, ir a otro país puede salir más barato que quedarnos donde estamos. Por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México y aquí algunos servicios son baratos, pero por ejemplo, el tema inmobiliario es muy caro, especialmente comprar es extremadamente caro. Entonces, para muchas personas que tienen casa, les es más barato normalmente vender su casa o rentarla, mientras con ese dinero y con lo que se ahorren en servicios, en colegiaturas si es que tienen hijos, en pagos de coches, mejor vender los coches. Una vez que se deshacen de esos gastos ordinarios, pueden viajar por el mundo y sale más barato viajar por el mundo. Pueden rentar un departamento en Buenos Aires y es más barato estar rentando en Buenos Aires, por lo menos, que en la Ciudad de México. Y así pasa, ¿no? Depende de cada país. Puede ser más barato rentar en Tailandia que en México, como es más barato rentar en México que en algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces, la idea es que si sabemos cómo hacerlo, podemos viajar meses durante el año sin mayor problema, porque estamos gastando hasta menos de lo que gastaríamos en nuestra vida ordinaria, ¿no? Y nos explica, esa liberación también tiene que ver con no estar sujetos a ciertos objetos, a ciertas cosas, estar dispuestos a viajar ligero. Por ejemplo, este año he viajado durante 3 meses del año y la verdad es que me voy con una maleta, consigo dónde quedarme, personas que han sido muy amables y me han permitido quedarme en sus casas. Entonces, de alguna forma, puedo viajar mucho más barato que si estuviera con 3 maletas en un hotel. Y además, él nos dice con itinerarios que a veces son: voy a visitar 3 países, 4 países en una semana. Es una locura. Mejor quedarse, él dice, 3, 4 meses, 6 meses en una sola ciudad para conocerla realmente. Entonces, suena muy alocado tal vez de repente el pensar en voy a poderme dedicar 6 meses del año a viajar, pero el libro nos va mostrando un camino para llegar a ese punto. Obviamente no hablé de cada detalle para lograrlo, hay muchas cosas, nos explica cómo renunciar o cómo pedirle a nuestro jefe que nos permita trabajar de forma remota, que actualmente todos trabajamos casi de forma remota, entonces es más fácil. Cómo educar a nuestros hijos si estamos viajando todo el tiempo, ese tipo de cosas que a mí no me interesan porque no me aplican, pero están en el libro. La verdad es un buen manual, creo que es bastante práctico y al final nos muestra esa parte, ¿no? De si ya logramos liberar nuestro tiempo, que es de lo que se trata el libro al final, ¿qué queremos hacer con ese tiempo? Y al dedicarnos a lo que queremos realmente hacer, eso nos va a hacer felices. Entonces, es muy interesante, creo que vale la pena. Si alguien está buscando un manual tal cual para empezar a vivir una vida más libre, es una muy buena opción. Por lo menos a mí me ha servido para intentar delegar más cosas de mi día a día y para viajar más ligero y por lo menos disfrutar más los viajes de una forma que además es económica. Entonces creo que si no han leído este libro, que yo creo que mucha gente ya lo leyó, pero si no, los invito a leerlo, vale mucho la pena. Nos vemos la próxima semana con algo diferente.